Hola, bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 4. En esta ocasión, trabajaremos con el modelo gráfico de las funciones trigonométricas. Vamos a analizar la función trigonométrica 4 seno de 3x. Y aquí lo que vamos a identificar directamente de la representación analítica para poder llevarla a la representación gráfica son dos cosas. Primero, ¿qué tipo de función? Segundo, la amplitud. Tercero, la frecuencia. Bueno, y otro detalle, el signo. Porque el signo me va a ayudar a decidir si inicia en sentido positivo hacia arriba o en sentido negativo hacia abajo. Debemos de tener también muy en cuenta cómo inician el seno y el coseno. Eso debe de ser de a fuerzas. La función seno inicia así, hacia arriba a partir del 0. Y la función coseno inicia así, hacia abajo a partir del 1, o bueno, de la amplitud. Si tenemos que empiece en 0, pero hacia abajo, entonces va a ser un menos seno. Si tenemos que empiece abajo, hacia arriba, entonces será un menos coseno. Eso son de las cosas que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué tipo de función es? ¿Cómo inicia? La amplitud y la frecuencia. Ahora sí, comencemos nuestro análisis. La función es positiva y es seno. Entonces empieza desde 0 hacia arriba. El 4 es la amplitud. El 3 es la frecuencia. ¿Cuánto va a medir el periodo? Es decir, el ciclo completo. Desde que inicia, aquí en 0, hasta que vuelve a crecer en el 0. Esta distancia, recuerden, desde donde inicia hasta donde empieza a repetirse, es el periodo. Necesitamos saber cuánto mide en el eje de las X el periodo. Y tenemos esa fórmula que era periodo igual a algo entre la frecuencia. ¿Qué va a ser ese algo? Pues depende de el ángulo, la medida angular que estemos trabajando. Digamos que estamos hablando con grados. 360 grados. Si el problema no nos lo dice, tenemos la libertad de elegir grados o radianes. Si el problema nos lo menciona, pues entonces tendremos que adaptarnos al tipo de medida angular. Cuando estemos haciendo un problema inverso, es decir, partiendo de la gráfica para ir a la función, la misma gráfica en el eje de las X nos debe de indicar qué tipo de medida angular. ¿Por qué? Porque las marcas van a estar en cuestión de grados o en cuestión de fracciones del pi. Pi medios, pi octavos, pi novenos, pi décimos, lo que sea. Entonces nosotros ahí identificamos, si son grados, bueno, pues usaré 360 entre. Si son fracciones de pi, pues utilizaré 2pi entre. Entonces, tenemos que la frecuencia es 3. Entonces tengo 360 grados entre 3. Eso equivale a 120 grados. A los 120 grados, esta función está repitiéndose. Lo tradicional es que mi gráfica mida 360 grados. Esto es importante, ¿sí? La medida básica mínima de mi función trigonométrica son 360 grados. Pero si en 360 grados no se completa el periodo, entonces tengo que extenderlo hasta que se complete. Por ejemplo, digamos que nuestro periodo mide 720 grados, es decir, 2 veces 360. En 360 solo tendremos la mitad de mi gráfica. Entonces tengo que extender mi eje de las X hasta los 720 para tener al menos un periodo completo. ¿Sí? Si mi frecuencia es mayor que 1,
entonces tendré varias veces este periodo. Y lo único que tengo que graficar es desde 0 hasta 360 o hasta 2pi. Y ahí se verán varias veces la frecuencia, los periodos completos. Entonces aquí me están diciendo que el primer periodo, el primer ciclo se va a cumplir a los 120. De todos modos, mi gráfica la tengo que extender hasta 360. Vamos a trazar el plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Hay que tomar en cuenta que lo máximo que va a subir, nos dice la amplitud, va a ser hasta el 4. Este es el límite máximo de la función seno. Y en el menos 4 será el límite mínimo. De ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Qué más? Lo siguiente que puedo hacer es, para dibujar el primer periodo, que va de 0 a 120, tengo que dividir este segmento en 4 partes. Y para dividir algo en 4 partes, solo necesito hacer 3 cortes. Primero a la mitad y luego los 2 pedazos sobrantes también a la mitad. La mitad de 120 es como aquí y luego la mitad y la mitad. Y si ya hice eso en 120, también lo voy a hacer en el 240. Y del 240 al 360, mitad de la mitad. Listo. La función seno inicia en 0. Aquí está. Y de ahí va hacia arriba, en medio, abajo. En medio, arriba, en medio, abajo. En medio, arriba, en medio, abajo, en medio, arriba. Así va a ir. Desde aquí hasta aquí. Luego se regresa y baja. Se regresa, sube. Se regresa, baja. Se regresa, sube. Se regresa, baja. Se regresa. Voy a unir todos esos puntos, no mediante rectas. La función seno no queda picuda. Es una gráfica curva. Entonces voy a unir con líneas curvas. Esto va a ser una curva, baja, curva, sube, curva, baja, curva, sube, curva, baja, curva. Ahí está. Esta sería la gráfica de f de x igual a 4 seno de 3x. Vamos a analizar la siguiente función. Hay dos cosas que notamos rápidamente. La amplitud, que va a ser hasta 6. Y que está dado en términos de pi. Entonces, amplitud es 6. Desde aquí hasta donde vuelve a empezar, es decir, hasta este punto, desde aquí hasta acá, eso es el periodo. Y el periodo está siendo de 4 pi novenos. Entonces, periodo es 4 pi novenos. ¿Cuál va a ser la frecuencia? Bueno, la frecuencia va a ser 2 pi, porque estamos hablando de fracciones de pi, no de grados, entre el periodo, que es 4 pi novenos. Ok, aquí tengo un entero entre fracción. Lo que tengo que hacer es convertir el entero a fracción para poder hacer la división de fracciones. Extremos por extremos, 2pi por 9 son 2 por 9, 18pi. 1 por 4pi es 4pi. Se eliminan los pi's, me queda 18 cuartos. 18 cuartos es divisible entre 2. Mitad de 18 es 9, mitad de 4
es 2. La frecuencia es de 9 medios. Es decir, que en 360 grados voy a tener 9 medios es exactamente 4.5. 4 periodos y un cachito. Medio periodo más. Entonces, ya tengo la amplitud, ya tengo la frecuencia. ¿Qué otra cosa necesito saber? Si es coseno o es menos coseno. Está empezando en la parte de arriba, entonces es coseno. Ya voy a poder escribir mi función que va a ser amplitud 6. El tipo de función que es un más coseno. Y la frecuencia 9 medios. 9 medios nada más, no. Necesitamos ponerle la X, si no, esto no funciona. 9 medios de X. Y esa es la función que está generando esta gráfica. Trabajemos ahora con esta función. G de X es menos 5 coseno de 5 medios. ¿Qué identificamos? Pues es que menos coseno. La función aquí es un menos coseno. Y si el coseno normalito inicia en la parte de arriba, recordémoslo, el coseno inicia en la parte de arriba, un menos coseno debe de iniciar en la parte de abajo e ir subiendo. Entonces, ya identificamos, es un menos coseno, inicia de abajo hacia arriba. La amplitud. Aquí muchos se me equivocan y me dicen que la amplitud es menos 5. No, la amplitud siempre será un número positivo porque es una distancia y todas las distancias son números positivos. Aunque vayas hacia atrás, la distancia no recorres una distancia. ¿Sí? Lo he dicho muchas veces en otros videos. Si yo voy de aquí al centro de la ciudad, pues camino una distancia. Si me vengo en el sentido contrario, no la estoy descaminando y resulta que no me cansé, porque al llegar a mi casa es como si no hubiera hecho nada. No, estoy recorriendo la misma distancia 2 veces. ¿Por qué? Porque las distancias siempre son positivas. El signo simplemente me indica en dónde va a iniciar. Entonces, la amplitud siempre va a ser positiva. Nos tragamos el 5 porque la amplitud es A igual a 5. La frecuencia es 5 medios. Nuevamente, no nos dice si está en términos de pi o de grados. Vamos a tomar que son grados. Entonces, para pasar a la gráfica necesitamos calcular el periodo. El periodo serían 360 grados entre la frecuencia, que son 5 medios. Nuevamente voy a tener que hacer lo que hice en el ejemplo pasado. Transformar el 360 a fracción. Y el 5 medios, ahí está. 360 por 2 son 720. Entre 1 por 5, 5. La calculadora nos dice que 720 entre 5 es 144 grados. Ahí está. Va a ser un poco raro ir de 144 en 144, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos ahora a preparar nuestra gráfica trazando nuestro plano cartesiano. Acuérdense, nuestro plano cartesiano debe de completar al menos 360 grados o si me extiendo hasta que se complete el primer periodo. Vamos a trazar la gráfica. La amplitud me marca que va a ir desde 5 hasta menos 5. Aquí sería el 0 grados. Y el 144 es menos de 360 grados, obviamente. Entonces un periodo va a ser 144. 2 periodos van a ser 288. 3 periodos, más de 288 obviamente. Y todavía más de 360. Entonces, pues igual,
para que sea fácil, puedo decir que hasta aquí son 144 grados. Hasta aquí sería el doble, 288 grados. La mitad de 144 son 72. La mitad de 72, acuérdense que si aquí es el primer periodo, necesito dividir el segmento en la mitad y luego la mitad de la mitad. La mitad de 72 son 36 grados. 72 más 36 son como 108 grados. ¿Sí? De ahí enfrente, pues tendría que ir sumando de 36 en 36. 288 más 36 son como 324. Y 36 más me lleva hasta 360 grados. Ahí son los 360 grados. Ahí va a terminar mi gráfica. Aunque no se complete otro periodo. Digo, si quiero lo puedo extender más. Pero ahí sería lo mínimo. Entonces, recordemos que mi función va a llegar máximo hasta este 5. Y mínimo hasta este menos 5. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde inicia? Como es menos coseno, menos 5 coseno, va a iniciar aquí abajo. Y se va a ir cumpliendo la secuencia. Abajo, en medio, arriba, en medio, abajo. En medio, arriba, en medio, abajo, en medio, arriba. Con eso tengo para trazar la gráfica, acuérdense, no con líneas rectas. Esto es una curva. Esto viene así. Vamos a tratar de hacer la curva. Una curva no exagerada, porque muchos hacen una cosa así bien rara, casi aquí chata, y luego así. U otros como que de aquí se van pasando y luego se regresa. No, o sea, que como si fueran puras parábolas, aunque no es parábola, pero que aquí llegue la cúspide y aquí también. Entonces, que termine bien, que llegue aquí, llega aquí, da vuelta aquí, llega aquí, da vuelta aquí, llega aquí, da vuelta aquí y termina ahí. Ahí está. Inicia aquí y en el 144 cumple el primer periodo. En el 284 cumple el otro periodo. Entonces fíjense, un periodo, dos periodos y la mitad del otro en 360. Porque a fin de cuentas son 5 medios y la frecuencia 5 entre 2 son 2.5. Se completan 2 periodos y la mitad de uno. Esta sería la expresión gráfica, la gráfica de g de x igual a menos 5 coseno de 5 medios de x. Esa es su gráfica. En este video hemos tenido nuestro primer acercamiento con las representaciones analítica y gráfica de las funciones trigonométricas, pues las más simples, que son seno y coseno. En el siguiente video seguiremos trabajando y nos daremos tiempo para tomar algunos casos especiales que manejan ciertos libros, no como para practicarlo, pero sí al menos para conocerlo. Específicamente lo que algunos textos llaman la traslación horizontal de las funciones o también el desfase de estas mismas. Eso, insisto, lo veremos en el siguiente video. Por lo pronto, aquí terminamos y nos vemos la siguiente clase.